Él pertenece o trabaja también en la Mesa de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Doctor Ramiro Terán, Washington Delgado lo saluda acá en Radio Forever, Guayaquil, gran parte de la costa que nos escucha. Quisiéramos conocer por parte suya y parte del Movimiento Popular Democrático, ¿cómo evalúa los 4 primeros años del gobierno del presidente Rafael Correa, que se cumplirán este día 15 de enero 2011? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente a los periodistas, porque están celebrando su día clásico. Muchas gracias. Es un trabajo incomprendido, un trabajo muy arriesgado, pero sin embargo, por el país se ha puesto todo a funcionar. 4 años han pasado. Aquí tenemos 2 lecturas, que los 4 años del gobierno y la gestión, en este caso, pues de la izquierda revolucionaria. Si hablamos nosotros en el gobierno, nosotros tenemos que manifestarles lo siguiente y muy puntual. Unos 4 años, que no todo está malo, no, por favor, pero la prepotencia y el autoritarismo es lo que ha sido la tónica de estos 4 años. Pero nosotros como Movimiento Popular Democrático también nos hemos evaluado y también tenemos que decir unos 4 años que han sido también de aporte, no solamente de reclamo, sino de aporte. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, al terminar solamente este año 2010, el aporte para la ley de los jubilados, ha salido otro poco de leyes, y también en la cuestión de la ley del agua, y vamos a tratar la ley de educación. Han habido muchos aportes, pero en cuanto al gobierno, falta diálogo. Aquí lo que nosotros tenemos que reclamar es el diálogo. No espere el gobierno o el señor presidente que los 13 millones de habitantes vayan a Carondelet para hablar con una persona. Más bien sería que una persona escuche y baje a hablar con los 13 millones y va a encontrar mejores resultados. Que el proyecto que se elaboró conjuntamente con la nueva constitución allá en Montecristi, lo que debe hacer es recoger el sentimiento del pueblo ecuatoriano. Lamentablemente el presidente de la República ha tomado el proyecto y lo que pasa es que se ha derechizado. Las actitudes demuestran eso, la derechización del señor Correa frente a una necesidad del pueblo. El discurso es muy bueno, el discurso es bueno, pero las acciones, las actitudes son demasiadamente de derecha y punitivas y perseguidoras. Doctor Ramiro Terán Acosta, dentro de lo que son las cifras, sobre todo ya las actuales del año 2010, la pobreza en el Ecuador sigue bordeando 35-38%. El desempleo se manifiesta entre subempleo y desempleo un acumulado aproximado del 40-45%. ¿Por qué? ¿Por qué si han estado ustedes también colaborando como MPD en la gestión de las leyes y además también el gobierno ha contado con recursos, ¿por qué no ha sido posible en estos 4 años superar esos niveles de pobreza? Simple y llanamente, los niveles de pobreza y de desempleo y subempleo da lugar a que se ha descuidado en la parte social. No se puede tampoco solamente comparar al gobierno con la construcción de carreteras, sino también con la necesidad de trabajar, la necesidad de una vivienda digna, de la necesidad de vivir de forma digna aquí en nuestro país. Por eso es que nosotros hemos reclamado de que primero se atienda, se incremente empleo, se genere empleos, para evitar inclusive la delincuencia. Pero aquí lo que ha primado es únicamente un discurso populista, un discurso de barricada, en donde pues se ha querido confundir a la ciudadanía con cosas un tanto, si bien es cierto, son necesarias, pero no se apunta a el verdadero problema, que es la desocupación y la falta de empleo. Lo mismo también vemos la falta de vivienda. Son factores en donde se puede medir el termómetro de cómo estamos avanzando. Razones más que suficientes para decir al señor presidente que en la parte social de la generación de empleo es lo que ha fallado. Y esto es dable porque da lugar a que no haya una estabilidad
política. Cuando no hay una estabilidad política, viene también el efecto de la inestabilidad social, la inestabilidad de generar mayor empleo, mayor trabajo. Por eso es que nosotros hemos visto que en estas inestabilidades económicas se da lugar para una especulación y para dar paso a los grandes avivatos, porque lo que nosotros hemos visto es lo que han querido es desde todos los sectores públicos de los ministerios ubicar únicamente a gente afines a Alianza País. Doctor Ramiro Terán, y dentro del crecimiento económico, quiero ampliar o detallar un poco más y ser quizás más específico. Para generar empleo, reducir la pobreza, es necesario que Ecuador tome decisiones para el crecimiento económico. El Producto Interno Bruto en el 2010 máximo llegó a 3,6, cuando Latinoamérica tiene un promedio de crecimiento del 6%. Para esto, y le pregunto a usted que tiene su orientación ideológica de izquierda, se necesita disciplina fiscal, abrir mercados, en la TPDA, por ejemplo, para que Ecuador pueda seguir exportando, que ya sea algo definitivo, y darle garantías a los inversores. ¿Qué opina usted desde la visión de izquierda? Completamente de acuerdo, que tiene que haber una estabilidad política para que haya una estabilidad económica, una estabilidad social, una estabilidad educativa, una estabilidad cultural. Tiene que darse una cuestión de esas. Tiene que haber garantías que el Estado genere recursos, ¿cómo? Aquí es el momento pues de hablar de las cooperativas mixtas de producción. ¿Por qué el Estado no asume esa responsabilidad? No es cuestión solamente de venir con la caridad de regalar el bono de la solidaridad, no, más bien ese dinero tiene que hacerse producir. Si bien es cierto, tiene que haber, pero para determinadas personas que ya no pueden producir, ya no pueden generar más trabajo por la edad, por las enfermedades, pero simple y llanamente porque son gente joven y no tienen trabajo, pues darles el bono. Yo creo que también ese paternalismo nos hace mucho daño. Lo que ese presupuesto ponga a generar en empresas mixtas donde los trabajadores ponen su mano de obra y el Estado pone el capital, entonces ganaríamos de parte y parte. Ese sería pues uno de las alternativas para una solución definitiva para el problema de la desocupación. Mire, en estos momentos estamos viendo las tremendas invasiones que hay en Guayaquil, específicamente por un discurso populista, un discurso de barricada que le dio. Ahora es una avalancha por la necesidad de casas. Pues muy bien, señores, póngales a trabajar, señor presidente, invierta usted el presupuesto y ellos que generen también el trabajo, y de esa manera vamos a ver de que se han ganado y van a valorar mucho más lo que ellos han hecho, lo que nosotros estamos haciendo, y no queremos nosotros un paternalismo. Por tal motivo queremos que el Producto Interno Bruto no sea solamente destinado para una producción, sino un país educado es un país culto y un país que va a producir, porque vemos nosotros el PIB que tenía que hasta ahora teníamos que estar cerca ya al 6% para la educación, y estamos apenas al 4.3%. Esos altibajos que de la desatención en educación no es solamente un problema educativo, sino se convierte ya en un problema social. Por tal razón, ¿qué decimos nosotros? De que atiéndase a la educación como una inversión, más no como un gasto, y vamos a ver que el país va a producir mucho más. Mire, también, ¿qué tenemos que hacer? Impulsar la tecnología, impulsar el trabajo tecnológico para que haya más producción. Porque caso contrario, solamente le pongo como ejemplo lo siguiente, que ahora se anuncia un bachillerato único. ¿Qué va a pasar con ese bachillerato único? Simple y llanamente quieren estandarizar el conocimiento. Al estandarizar el conocimiento, ¿qué va a pasar? Algunos no van a llegar ni siquiera a las universidades, a las ingenierías. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a quedar en la desocupación muchos jóvenes, en donde tendrán que ser exportado la mano de obra barata y joven, porque eso es lo único que nosotros podemos hacer. Pero si se le mira de otra manera,
si es que van a estandarizar el conocimiento con el bachillerato único, pues entonces, ¿cuál es la alternativa para los jóvenes que no van a poder llegar ni a las universidades, ni tampoco van a llegar a las carreras, hablemos, tradicionales, como son las ingenierías? Doctor Ramiro Terán, para concluir y agradeciéndole su amabilidad, usted como asambleísta del MPD ya tocó el tema de la educación. La preocupación es que todavía no se ha aprobado la ley de educación general, ya se aprobó la ley de educación superior. Ecuador necesita mejorar la educación. ¿Cómo ve usted la proyección para el 2011, tanto en materia educativa como en todas las otras materias que hemos tratado, revisando lo que ha acontecido hasta la fecha con 4 años de gobierno? Bien, les comento lo siguiente para mis compañeros maestros en actividad y para los maestros jubilados. Lamentablemente, el día de ayer hubo la convocatoria para que votar esa ley el día de mañana jueves. Pero nosotros detectamos errores, como cuáles. Nos quitan el bono por el Día del Maestro, que son apenas $80, por favor. Eso se suma a la masa salarial, y aunque sea sube un poquito más. Esas cosas no pueden darse. Nos retiran el bono por frontera para los maestros de acceso que tienen problemas. Eso les retiran, que son bonos de $20, $25. Por favor, mientras aquí se despilfarra, y solamente como ejemplo le pongo, 3 millones para un equipo de fútbol del ML que se haya invertido, y no aparece esos dineros, mientras en cambio acá se mendiga por $20 o $50. Eso son cosas inequitativas. También, pero aquí tengo que decir muy enfático, nosotros, yo, Ramiro Terán, como maestro y hoy asambleísta del MPD, hemos planteado de que se les reconozca a los maestros jubilados una bonificación o el reconocimiento por la jubilación. Hemos logrado eso. Eso tenemos que decirle muy claro, nosotros hemos logrado, y va a hacerse reconocido desde el 20 de octubre del 2008. Entonces, desde cuando se promulgó la Constitución, esa es una conquista. Eso tengo que decirles a los compañeros maestros jubilados, que nosotros, como maestros, luchamos adentro para evitar lo que sucedió, por ejemplo, con el bono de los jubilados, que se les subió a $40. ¿Por qué les digo? Porque también fue el proyecto mío. Cuando una vez que se puso a consideración de la asamblea, el ejecutivo, los asambleístas de oficialistas se oponían, pero a la tarde votaron con nosotros. Y algo admirable, que los jubilados van a agradecerle al señor presidente de la República lo que nosotros hacemos. Seamos un poquito consecuentes y coherentes en el asunto. Por tal motivo, yo les digo, compañeros maestros, la ley que teníamos que votar el día de mañana se postergó posiblemente para el día martes, hasta nosotros vuelta a cabildear, hablar y consensuar para que salga una ley en consensos, porque esto nos da lugar para decirles, compañeros, estamos también trabajando, no podemos nosotros equivocarnos en la función que desempeñamos, pero también, compañeros maestros, sean consecuentes con los asambleístas maestros, con los asambleístas del Movimiento Popular Democrático. Doctor, un abrazo fraterno para todos ustedes. Una pregunta más, ahora que usted lo menciona, es cierto, ojalá que el maestro ecuatoriano gane igual que cualquier otro profesional, porque es tan importante la educación, cada vez me convenzo mucho más de ese tema, pero además del tema del sueldo de los catedráticos, de los profesores, ¿qué otro logro se va a dar a través de esta ley de educación general para que la educación ecuatoriana realmente se supere? Nosotros hemos planteado que la evaluación tiene que ser al sistema, no a los maestros nomás, sino a todo el sistema educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que ser evaluado hasta o empezando por el ministro o ministra de Educación. Todos los directores provinciales tenemos que ser evaluados todos. ¿Para qué? Para que esto se refleje lo que nosotros hemos pedido, una educación de calidad. Ya, ¿y esta ley está amparando lo que usted propone? Desde luego, nosotros estamos proponiendo esto, aspiremos que esto no se cambie, esto no se cambie, se les elimina, lamentablemente tengo que decirles, por qué también nosotros hemos pedido que se detenga esta ley. A las madres comunitarias y educadores populares les han eliminado de
de la ley del artículo 114 les han eliminado. ¿Cómo va a ser posible que esas personas sigan trabajando por $150? Por favor, entiéndase eso. Por eso nosotros pedimos nuevamente que se les integre y se les incorpore a la categoría primera. Lo mismo se les ha eliminado, no se les da funciones a los técnicos docentes y a los supervisores. Razones más que suficientes para decirles, estamos luchando, pero no nos dejen solos, hagamos todos, y el gobierno también tiene que abrirse, porque nuestra propuesta no es solamente política, sino nuestra propuesta es netamente educativa. Soy un maestro de carrera, termino esto y me voy a mi docencia, pero yo necesito es una educación de calidad y una ley que garantice estabilidad y una educación para todas y para todos. Y eso es lo que buscamos precisamente. La prensa está preocupada. En la próxima semana, el día 14, a propósito de este viernes, 14, no sé si es viernes o sábado, se me fue ahorita el control. No, la próxima semana va a haber una reunión acá en Guayaquil, en donde Fundación Ecuador va a presentar nuevos informes de los avances de la educación ecuatoriana y propuestas. La prensa está preocupada de este tema y ojalá, doctor Ramiro Terán, que se haga realidad todas sus aspiraciones por el bien del país. Le agradezco habernos atendido el día de hoy. Un abrazo fraterno para ustedes, los señores periodistas, una vez más, que son objeto ahora de persecución a quienes están escuchando. Nosotros, yo personalmente no tengo por qué estar mintiendo absolutamente nada. Y vamos todos uniéndonos y construyamos juntos la verdadera patria nueva y el socialismo. Gracias, buenos días.